Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Continuamos acá en Proyecto Federal, bueno, muchísimos temas. Y bueno, ahora vamos a abordar un tema con Yamil Santoro, un tema realmente que es delicado. Por favor, vamos a plantear todas las posturas o los distintos abordajes que se dio en el debate del aborto. Yamil Santoro, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. También es dirigente de Cambiemos, es fundador del partido Mejorar, soy joven dirigente, que bueno, obviamente el nombre lo dice para, me imagino, para progresar permanentemente. A ver, Yamil Santoro, ¿cómo viste vos la semana pasada el debate, principalmente, y el resultado del debate de la ley del aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, creo que en líneas generales fue un debate muy fructífero y muy enriquecedor haber escuchado tantas posturas. Creo que fue un buen ejercicio democrático, quitando algunas excepciones olvidables y que de hecho invitan a replantear el sistema de listas sábanas y otras cosas. Hubo algunas más folclóricas, sí, pero bueno. Olvidarlas es mejor que recordarlas. Principalmente lo del perrito me pareció una aberración. Sí, también el cementerio de fetos, sí, esos dos comentarios que hubo varias cuestiones olvidables, pero creo que en líneas generales puso en evidencia que hay debates que no admiten una posición única. De hecho, particularmente en el sector que a mí me toca representar con el partido, los liberales, si se quiere, se puede derivar en cualquiera de las dos posiciones. Había gente a favor, gente en contra. En definitiva, el debate es dónde empieza la persona, ¿no? Dónde empieza la vida, y a partir de eso, qué bien jurídico conviene tutelar prioritariamente. En lo particular, me encontré en este debate quizás del lado en favor de la legalización, más allá de algunas reservas razonables que tengo sobre el proyecto y que espero que el Senado o el presidente subsanen, como es el tema de la objeción de conciencia para instituciones. Bien, mira, ahí está. Detengámonos a explicar a la gente qué significa objeción de conciencia para instituciones. Bien, el proyecto de ley contempla, que fue una incorporación tardía, la posibilidad de que si algún profesional no quiere practicar un aborto porque va en contra de sus convicciones particulares, se resguarde esa facultad para que no lo haga siempre y cuando se haya inscrito previamente un registro que admite después ese tema otro debate. El problema es que obliga a todas las instituciones médicas a tener que realizar un aborto. Y ahí aparece un problema fundamentalmente con las instituciones privadas, que son de capitales privados y que por su origen son confesionales, es decir, que adscriben a la religión católica, al cristianismo en general o lo que fuera. Y la verdad que más allá de que entiendo que es una cuestión de salud, ¿por qué vamos a obligar a determinada institución a hacer algo que va en contra de sus convicciones más profundas? Hubo una cuestión con un profesional que, bueno, hizo una expresión vía Twitter también. A ver, ese fue un tarado, digo, porque una persona... No estuvo correcto, ¿no? Que vamos a contar a la audiencia, hubo un anestesista que dijo, en mi guardia no se van a realizar abortos con anestesia, lo cual ya habla también de una cuestión de crueldad y de morbo innecesario, pero el problema central acá es por qué el Estado va a obligar a instituciones que no dependen del sistema público de salud a realizar determinadas prácticas. Y el ejemplo más, si se quiere, coloquial y hasta caricaturesco que alguien me acercó sería el equivalente a vender a un almacén kosher, a obligar a un almacén kosher a vender jamón. ¿Por qué vamos a hacer a alguien que en sus convicciones no está a hacerlo, obligarlo a algo que va en contra de su identidad y de su forma de ver el mundo? Creo que salvando ese debate quedan otros temas como la cuestión de la gratuidad. Yo me inclino a favor, pero ahí entiendo que hay gente que no. Que no se inclina a favor. Que no se inclina a favor. Lo que me parece más importante destacar acá es que fue un debate totalmente transversal que partió las aguas de los partidos, que demostró... Es impresionante ver que festejaron... Las fotos de referentes de Cambiemos, referentes de Frente para la Victoria, del peronismo federal... Fue increíble. Digamos, en un día como hoy, en un día patrio, de alguna manera, bueno... Algo hay de coincidencia, porque parece cuando uno está de un lado de la política o del otro, tiene que ser disidente en todo, ¿no? Y coincidencias en las dos posiciones, gente en contra del aborto, también del lado del kirchnerismo y demás. Y creo que lo importante acá es demostrar que los partidos políticos nos alcanzan hasta cierto punto para explicar cómo se ordena una sociedad. Y más allá de que a veces en los debates nos cruzamos y tenemos quizás posiciones álgidas, lo cierto es que hay muchísimos temas en los que coincidimos o podemos tener matices sobre cómo resolverlos. Creo que esto del aborto, por lo menos, fue un ejercicio político saludable. La verdad es que yo no tenía demasiada expectativa de que salga aprobado, más allá de que quería que salga aprobado. Y ahora, contrario a lo que algunos opinan, creo que en Senado va a salir aprobado más rápido. ¿Ah, sí? ¿Vos pensás eso? Sí, totalmente, porque no es negocio
más allá de que el PJ mayoritariamente está en contra, digamos, sobre todo el PJ del Senado, o los gobernadores peronistas, si no sale la ley, generan un quiebre generacional con los jóvenes que somos mayoritariamente pro legalización, primera cuestión, y además se vuelven un issue electoral para el 2019. Mira, yo vos mencionaste el tema de la conveniencia o no política, en este caso del PJ, pero hay un tema también que me llamó profundamente la atención. Padre de 3 hijos, 2 mujeres, y la más chica me preguntó, papá, ¿qué opinas sobre el tema del aborto? Pero le dije, antes de darle mi opinión, le dije, quiero saber qué opinas vos. Y me dijo, todas mis compañeras, quiero aclararla a todos, tengo 2 hijas, una que se formó en la educación pública y otra en la educación privada. A priori, vos fijate cómo los seres humanos tal vez segmentamos o calificamos mal, pensé que las respuestas iban a ser diferentes y si fueron concomitantes. Me dijo, todas las mujeres estamos de acuerdo, chicas de 16, 17 años, pero los varones no, fíjate, proveniente de colegios privados, ¿no? En el Estado no, mayormente, tanto varones y mujeres, digo mayoritariamente, en favor. Estoy hablando de un segmento socioeconómico, o sea, un segmento más joven y diferente en cuanto, del punto de vista socioeconómico, cuando hablamos de colegio estatal. Hice esta interrupción porque voy al tema de la generación y el trasvasamiento generacional. Hay un segmento donde a partir de que asciende la edad, por distintas cuestiones, analizando los números fríos, ¿no? Por distintas cuestiones, hay una mayor propensión al no que al sí, y en los más jóvenes, más al sí que al no. A ver qué reflexión te merece. Yo creo que eso tiene que ver hasta con los paradigmas en los que cada uno de nosotros nos criamos. Indudablemente, generaciones más jóvenes tienen menos tabús, tienen menos imposiciones por parte de la comunidad misma, leyes que han cambiado incluso antes de que nazcan, que permiten, por ejemplo, que naturalicen ciertas posibilidades, opciones o cuestiones. Y con respecto al aborto, creo que lo que quedó en claro es que la alternativa a legalizar el aborto, figurativamente, la foto que a mí se me viene a la cabeza y que vence, si se quiere, mi resistencia moral sobre el tema, es que lo que estamos pidiendo es que el Estado, a punta de pistola, obligue a una mujer a aportar durante 9 meses algo que no quiere en su cuerpo, una persona dentro de su cuerpo pero que no quiere, y que lamentablemente durante un plazo determinado como sociedad a esa persona que tiene dentro no le podemos ofrecer una alternativa de vivir fuera de su madre. Entonces yo no me siento moralmente apto para obligar a una persona a usar su cuerpo de determinada manera. Creo que los pibes de nuestra generación tienen una mayor conciencia de la posesión o la propiedad de su propio cuerpo. Después podemos debatir cuestiones como responsabilidad sexual, prevención, educación, toda una serie de cosas que creo que son complementarias, pero que se vio cierta perversión en querer condicionar un derecho de esta naturaleza a que se mejore el sistema de adopción, que hay que mejorarlo, la educación sexual, que hay que mejorarla, etc. Hablando de educación sexual, te voy al mismo tema, pero uno no quiere trazar paralelismos, pero decir o proyectar el entorno, pero me imagino tu entorno, el de Luis, el entorno de cada uno. Y mi nena me dijo, ¿sabes qué, papá? La única charla que tuvimos de educación sexual fue, no sé, hace mucho tiempo, y solo una. Y realmente todas las chicas, vos fíjate lo que llegó este debate, todas las chicas consideramos que tiene que haber muchas más charlas de educación sexual. Totalmente, mira, yo vengo de familia ultraconservadora, evangélica, fui a un colegio evangélico en el secundario, no tuvimos conversaciones en materia de prevención sexual. Algunos de mis compañeros a los 20 cortos fueron padres. Y fundamentalmente creo que uno de los grandes crímenes que estamos teniendo como sociedad es no darle herramientas. Digo, después puede haber accidentes, uno puede tener una noche de lujuria, pero indudablemente no estamos dotando a nuestros jóvenes de las herramientas suficientes para pensar la cuestión sexual de una manera que redunde en goce propio y en beneficio propio y que no genere... Yo creo que esto de la educación sexual, luego de lo que sucede en el Senado, es una materia pendiente fundamental a ser tratada para con los chicos en los colegios. Yo creo que este debate abrió varias cuestiones. La educación sexual es una, el tema de adopción es otra, y un tema que ahora está surgiendo con bastante fuerza, impulsado por Cambiemos, es el de dejar de financiar a la Iglesia Católica con fondos públicos. O sea, el avance hacia el laicismo, que nosotros obviamente los liberales estamos a favor, pero en Argentina hay muchas cosas que durante demasiado tiempo no se discutieron y que creo que es hora que demos la discusión de frente como corresponde. Bien, Yamil Santoro, obviamente, aparte tenemos un respeto mutuo que es indiscutible, pero como podemos hablar de todo, escuchaste. Pero a ver, principalmente quiero una reflexión tuya ahora, porque ir para atrás me parece a mí
que más allá del diagnóstico ahora, vamos a hablar de la actualidad política económica, escenario en la cual el presidente de la Nación hace un cambio de ministerios. ¿Cómo lo estás viendo vos desde Cambiemos? O sea, obviamente, desde la oposición van a decir es crisis y desde Cambiemos dicen es turbulencia. Y la gente que está en el medio dice, ¿dónde estoy parado? ¿En una crisis o en una turbulencia? ¿O la crisis es turbulencia? El primer contexto que hay que poner en claro es que Argentina está en una situación complicada desde el punto de vista que vivimos de manera crónica y estructural con déficit fiscal, que el Estado gasta más plata que la que tiene hace muchísimos años, y que a partir de eso había que darle una respuesta. Este gobierno optó, aún con la crítica de nuestro sector, por ir por el gradualismo. Digo, las alternativas eran dos: o ajuste, que nosotros planteábamos más ajuste, o gradualismo, que fue lo que optó el gobierno por hacer. La contrapartida del gradualismo es la deuda, o sea que las dos realidades acá era ajuste o deuda. El gobierno optó por deuda, considerando que le daban los números de crecimiento para ir licuando ese déficit fiscal y demás consideraciones, que la verdad era una apuesta posible y era una apuesta razonable. Creo que hubo cambios en el contexto internacional y algunos errores internos nuestros, las dos cosas, que hicieron que esa velocidad que se planteaba de gradualismo no va más, y ahora nos obliga a repensar la estrategia, quizás corriendo la pelota un poco de atrás. Eso hace que quizás algunas decisiones que se hayan tomado hasta acá, con el diario del lunes uno diga, che, no estuvieron tan bien, o se podrían haber hecho de otra manera. Una que vale la pena mencionar es la de la política de subsidios energéticos. Más allá de que era muy importante pasar de subsidiar la oferta, como era antes, a la demanda con la tarifa social como es ahora, quizás podría haber sido más gradualista, renegociando los plazos de las concesiones, que hubiera permitido, si se quiere, alivianar la curva y evitar algunas sorpresas. Yo creo que los cambios en el gabinete van un poco en esa sintonía, en poner, por un lado, personas que sepan comunicar mejor o más humanamente algunas cuestiones, y que al mismo tiempo estén dispuestos a hacer un cambio de estrategia. Lo que está claro es que lo que veníamos haciendo, reitero, por cuestiones externas y por algunas cuestiones que fueron responsabilidad nuestra, no va más. Y más allá de que uno pueda estar a favor o en contra de este gobierno, lo que tampoco podemos falsear la realidad, creyendo que no podemos enfrentar al déficit fiscal de frente y que hay que buscar una solución todos juntos como clase política de Argentina y como sociedad en Argentina para salir de este problema, porque no se agota a Cambiemos. Digo, venga quien venga, gobierna quien gobierne, gane quien gane. Este es un problema de la Argentina estructural. Así que creo que tenemos el diagnóstico claro. Creo que, de hecho, Caputo en estos días, con el tema del control de las variables macro, está dando pie con bola. Así que creo que más allá de que hemos pasado un último mes y monedas no tan feliz, creo que se ha retomado, si se quiere, la conducción del proceso, y espero que por el bien de la Argentina logremos avanzar como teníamos planteado. Yamil Santoro, muchísimas gracias. Gracias, Yamil. Gracias a ustedes. Un placer. Señores, un pequeño corte y ahora sí nos vamos a relajar un poquito vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Bulacio de la ansiedad. Que nos y este tema hacia la calidad de vida. Vamos. Bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo, compañero ya de esta casa de Proyecto Federal, Juan Manuel Bulacio. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Gracias. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien, muy bien. Bueno, lo planteamos, ¿no? Ustedes saben, lo planteamos acá con Luis. Ansiedad, y estamos así, vamos a hablar de ansiedad. ¿Se utiliza mal la palabra ansiedad? ¿Se utiliza bien? ¿Es mala? ¿Es buena? Y en general se tiende a utilizar no del todo bien, yo diría, ¿no? En el sentido que hay una ansiedad que es normal, necesaria y diría indispensable para el hombre, casi es un atributo humano, un atributo de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque permite anticiparse. La ansiedad es una emoción que permite al hombre anticiparse, que es una característica diferencial, al menos en lo conocido, con los animales, ¿no? Con todos los animales. El animal vive y se va manejando en el momento o anticipa instintivamente, pero no hay una anticipación subjetiva, ¿no? Ligada a prevenir peligros o a movilizarse hacia objetivos o hacia metas. Entonces esa capacidad de anticiparse es fundamental en el ser humano. O sea, y proviene, la ansiedad es un mecanismo de defensa
de esa capacidad de anticiparse? Sí, diría que es un mecanismo, hasta ahí ni siquiera diría de defensa, diría que es un mecanismo casi como constitutivo del ser humano, ¿no? Es una emoción. Me produce, por ejemplo, me produce ansiedad cada vez que voy al aeropuerto porque sé que me voy a subir a ese avión y todos los peligros o miedos que creo me puede generar volar, por ejemplo. Claro, correcto. Ahí tenés una ansiedad que puede ser exagerada. Pero, por ejemplo, si vos no tenés ningún grado de ansiedad, llegás a tomar el avión tarde. Tenés que tomar el vuelo a las 7 de la tarde, no tenés cero ansiedad, cero anticipación. Mirás el reloj, son las 7 de la tarde, decís, bueno, me tengo que tomar un avión, salís, llegás al aeropuerto a las 7, haces el check-in a las 7 y te tomas el avión a las 7. Claro. O sea, un absurdo, ¿no? Es decir, uno hace todo un plan que hace que vos desde el día anterior, quizá, o antes, incluso hagas una serie de pasos que te llevan al momento de tomar el avión a estar preparado para hacerlo. Si vos no tuvieras ninguna ansiedad, no puedes tomar el avión. Si tenés un exceso de ansiedad, te da miedo, tenés una fobia, podés resultar inhibido y también podés no tomar el avión. Quiere decir, siempre se habla del exceso de ansiedad, pero también hay que tener en cuenta que el déficit absoluto de ansiedad sería un grave problema, ¿no? ¿Hay personalidades ansiosas de por sí? Sí, sí. Hay un temperamento, digamos, más ansioso, y si bien en la clasificación de personalidades, cuando se habla, no existe la personalidad ansiosa así definida, en la práctica clínica vemos que sí, que ese temperamento se expresa en la personalidad en una forma de ser estable, que implica esto de una ansiedad excesiva, de una anticipación excesiva. Entonces son personas que habitualmente están preocupadas, habitualmente anticipan cada movimiento, todo resulta ser una amenaza. Entonces, claro, personas que están permanentemente bajo amenaza y todo lo que puede ocurrir esa amenaza, y bueno, tienen que salir a la calle con escudo, ¿no es cierto?, con lanza, con 2 teléfonos celulares, bien, por decir. ¿Sí? Vamos a tratar de vincularlo. La idea de esta entrevista es romper el clima, de hablar de lo político, económico, de debatir leyes, pero todo pasa. Todo pasa y la ansiedad pasa. Sí. Y los problemas económicos pasan. Y como son médicos y tener secreto profesional hasta en la relación de pareja y en la cama también debe pasar todo esto. La pregunta es, en estos escenarios tan complejos, ¿cuánto influye o no influye la ansiedad? Me refiero complejo desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿Cuánto influye o no? Influye mucho, porque la ansiedad, de alguna manera, decimos que es anticipación, y la ansiedad es preocupación. Y cuanto más estable es el marco y menor incertidumbre hay, por lo tanto, se achican los escenarios y los riesgos potenciales, y entonces la ansiedad es menor. Cuando vos tenés un futuro, digamos, más abierto y más incierto, y tenés una vivencia permanente de inestabilidad o de zozobra, por supuesto que eso favorece la ansiedad de la desadaptativa, digamos, la ansiedad excesiva. Por eso hoy es tan común. Digamos, la complejidad, digamos, moderna ha llevado a un manejo, yo diría, exagerado de información, por un lado, ¿no? que genera también una gran dificultad para controlarlo y, por lo tanto, muchas áreas de incertidumbre. Claro. Y al mismo tiempo está esta incertidumbre, digamos, por las situaciones contingentes, bueno, que en nuestro país sabemos que es algo, continuo, ¿no? Desde que uno tiene memoria, la zozobra es como casi constitutiva de la sociedad, ¿no? Y la pregunta que surge ahí concatenada, porque algunos están siguiendo, está hablando de ansiedad y no está hablando del estrés. Es lo mismo, es la antesala una de la otra, si no es lo mismo, ¿qué es lo que tienen de diferentes? Bueno, el estrés es un mecanismo más, yo diría, en clases diría un mecanismo más biológico. O sea, el estrés es de todo ser vivo. El estrés son los esfuerzos. Las plantas, por ejemplo. Claro, todo ser vivo hace esfuerzos para mantenerse vivo. O sea que sin estrés no hay vida. ¿No? Cuando yo digo el estrés es vida, que insisto mucho en eso, en general medio como que cuesta un poco el oído. Como entender, ¿no? Uno lo relaciona cuesta entender. Con algo totalmente malo. Claro, uno lo relaciona con lo malo. Y no sé cuántos años más va a tener que pasar hasta que entendamos que el estrés es necesario para la adaptación, ¿no? La rutina es estrés. Y el estrés, pero sin embargo el estrés exagerado daña el cuerpo, etcétera. Y el estrés es biológico, pero en el hombre tiene que ver con cómo entiendo las cosas. Y ahí es donde se relaciona con la ansiedad.
¿no? Si por un lado, si vivo preocupado por todo lo que va, los peligros que pueden haber, eso es un factor que activa mi cuerpo y en ese sentido la ansiedad puede generar estrés. Claro. Ahora, el estrés también genera o deriva en ansiedad en la persona que tiene ese temperamento ansioso. A ver, ¿cómo? Es decir, no son lo mismo, pero están muy está claro, lo uno da lo otro. A mí no me quedó claro cuándo el estrés deriva en ansiedad. A ver. Bueno, el estrés, como te digo, activa el cuerpo. Sí. Activa el cuerpo para defenderse. Es un mecanismo de defensa, es para la vida, para adaptarse. Para adaptarse en medio de los animales salvajes. El hombre en las cavernas. En las cavernas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, listo. en la actualidad, el hombre se activa Sí. y frente a esa activación del estrés, cuando es excesiva, tiene no solamente una respuesta corporal, porque el hombre tiene todo un desarrollo cognitivo. Sí. Entonces, ese desarrollo cognitivo hace que, según el modo de ser de cada uno, se activen distintos mecanismos. Hay, por ejemplo, frente al estrés, quien tiene depresión. Hay quien, frente al estrés, tiene ira. Se pone irascible, se pelea en la calle con cualquiera, Sí. está irritable. Sí, sí, sí. Hay quien, frente al estrés, responde con mecanismos ansiosos. A ver, ¿cuáles son los mecanismos ansiosos del estrés? Bueno, una persona con estrés intenta... Lo estamos matando. No, pero aparte buenísimo, le estamos, buenísimo. te digo, pero Sí. estamos preguntando una cosa palo tras y otra. palo, palo y A ver, palo. señores, acá los que Palo y nos siguen, palo, a ver vamos. si me tomo esta cámara, ustedes que nos siguen, vieron, somos periodistas ansiosos preguntando de ansiedad a un profesional de la salud, ¿vieron? Muy bien. Bueno, cuando... Traté de modular, no sé si se entendió. Menos mal que lo toma con humor para también, ¿no? decir, Muy bueno, bien. bajamos los cambios Claro. y le preguntamos al Bueno, doctor. ¿por qué genera el estrés, ansiedad? Porque, digamos, la persona se activa, Claro. decimos, está activada. ¿Pero en qué aplica la activación? El ansioso, en tratar de controlar todas las variables. Entonces ahí es cuando imagina distintos escenarios, cuando tiene la fantasía de poder prevenirlos pensándolos, ¿no? Que es un mecanismo, se va a dormir y está todo y piensa en todo lo que va a pasar al otro día. Bueno, y Claro. a modo, no sé si de receta o de sugerencia y demás, bueno, planteaste el problema, algún mecanismo o una ayuda de abordaje, más allá que tiene que consultar a su médico la gente. Sí, bueno, en cuanto al estrés hay muchísimas cuestiones, ¿no? Evaluar el significado que le doy a las cosas, Bien. o sea, cómo las entiendo. A ver, evaluar... No siempre entiendo las cosas del mismo Totalmente modo. de acuerdo, pero quiero ahí remarcarlo. Sí. Evaluar el significado que le damos a las cosas. Quiero yo armar, y vos me corregís, Sí. siempre periodístico lo nuestro, el subtítulo o el zócalo, que sería, ¿sobredimensionamos las cosas o las subdimensionamos? Hacemos de las dos cosas, Bien. en función de nuestras creencias previas. Bien. Según lo que creemos, magnificamos algo o minimizamos otra. Bien, primer punto, muy bien aclaradísimo. ¿Cómo seguimos con el tema del estrés? Después, además del estímulo y de cómo lo entiendo, cómo yo me siento frente al estímulo. Quiero decir, ¿soy capaz de responder a los estímulos o no? ¿Tengo recursos? ¿Confío en mis recursos? Hay alumnos que tienen, así como la imagen de la foto, antes de los exámenes yo los veo así. Sí. Y después del examen resulta que sabían absolutamente todo. Es decir, ¿qué les pasaba? No confiaban en sus recursos. Claro. Entonces, a veces hay que ver qué recurso me estaría faltando para enfrentar esta situación y cuánto confío en mi recurso, que se llama autoeficacia. Ese sería Ahí tenemos una otro foto. ¿Podemos punto. congelar esa foto? Ahí está, ahí tenemos la foto. Ahí la Se tenemos. la estamos viendo ahí en el final. Esa parece alguien antes del Ahí está examen. la anterior, final. ahí está, la anterior, ahí. Esa. Antes del examen, bien, ahí está. ¿Sabes que mucha gente dice, no sé nada, de pronto que te sacaste un 8? Sí, sí, Es verdad. exactamente. ¿Qué te Es muy sacaste un cierto. 8? Y esta es la previa a un examen. Bueno, entonces contanos un poco, estamos contando el tema de la carrera, de una carrera que puede ser. Bueno, o esta persona un también final. veo que ahí estaría, en esa imagen nos muestra además de la cara de terror, por lo que imagina que es el examen, ¿no? Donde parece que va a entrar y lo va a estar esperando, no sé, una fiera salvaje, Por ejemplo, en este caso un claro. profesor, o yo, podría ser. La cara demuestra terror, eso es un significado que está dando. Sí. Después, esta persona está con miedo que la descubran, o sea, o que comprueben que no sabe, es decir, no está confiando en sus recursos, claramente, no confía en lo que conoce. Pero quiero decir algo, ahí está, te tengo que interrumpir. Sí. No confía en sus recursos. No confía. Pero vos sos profesor, yo soy profesor y hemos sido alumnos.
Cuando vos tenés que rendir 22 bolillas, conocés las 22, pero no dominás las 22. Correcto. Y quiero que vos nos ayudes. Como no conocés las 22, dominás alguna, podés tener eventualmente mucho conocimiento de todas, pero el profesor te puede preguntar algo no previsto. Este tema de anticiparse, volviendo a lo tuyo, bueno, a ver si me pregunta lo que no está previsto, a ver si tal cosa. Claro, esta persona otra. está pensando que le van a tomar justo lo que no sabe. Bueno, ahí está. ¿No? Ahí quería... ¿No? Uno lo ve y pareciera eso, Claro. a ver si me descubren y justo me toman eso que está entre paréntesis Bien. en un rinconcito, porque esta chica es una chica muy estudiosa. y además de eso, y además tiene toda una respuesta corporal, también muscular, está tensa. Absolutamente. Necesita aprender a relajarse. Claro. Los brazos extendidos, los brazos así doblados, significan tensión muscular. Sí. El brazo extendido ya más relajado. A esta le soltaría un poco, aprender a soltar los brazos, a respirar distinto, aflojar la mandíbula, está debajo de la mano, no se la puede ni ver, pero seguro está con la mandíbula apretada. ¿No es cierto? Es decir, un aprendizaje, un entrenamiento en el manejo corporal, en el manejo de la respiración. Si esta chica por miedo al examen se pasó toda la noche anterior durmiendo poco, no se le nota todavía porque está activada por el examen, pero cuando pase se va a tirar en una cama a dormir porque no va a poder mover, le va a doler hasta el pelo. Pero si esta chica toda la noche anterior no estudió toda la noche, es posible que haya tomado grandes cantidades de café o de estimulantes para mantenerse despierto. Bueno, eso se le ve ahí en los ojitos, por ejemplo, ¿no? Es una persona que tomó una cantidad de café y está así como, ¿no es cierto?, como por lo menos café. Tenemos que cerrar. A modo de consejo o recomendación. Bueno, evaluar los significados que son tácitos y a veces no son lo que uno cree que es, evaluar los propios recursos, aprender a respirar, aprender a relajarse, dormir bien, hacer actividad física, que es la forma natural por la cual nos activamos en las cavernas. Bueno, nos activamos para hacer actividad física, hagamos actividad física, porque si estamos todo el tiempo estáticos, esa sobrecarga nos va a llevar a la posición, por ejemplo, que tenía esta chica frente al examen. Es decir, hay una cantidad, aprender a respirar, aprender a relajarse. Hay realmente por muchos lugares formas de encarar tanto el estrés como la ansiedad, ¿no? La verdad que ha sido interesantísimo. ¿Eh? Qué interesante. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. No, como ustedes. siempre, un placer. Aquella persona que quiera contactarse contigo. Bueno, el Facebook. Por ahí el Facebook es interesante porque hay una página que se llama justamente Dr. Juan Manuel Bulacio, que pongo pequeñas notas sobre todos estos temas. Perfecto. Y mucha gente participa, hace comentarios. Ahí lo tenemos en pantalla. Y en ese sentido es interesante, digamos, ver ese espacio como abierto y de una construcción colectiva, ¿no? Que me parece que es un buen espacio desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. No, por favor, un placer, ustedes, como siempre. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Nos hemos quedado sin tiempo. Interesantísimo. Muchas gracias. Chao.